abrir, por favor, Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, es el tercer Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 33, como ya lo leímos al comienzo de este culto. Espero que tengas más o menos claro de qué trata este pasaje en el camino a Emaús. Pero antes déjame platicarte algo respecto a la gente desilusionada, personas desilusionadas. En 1741, un hombre encorvado se arrastró cavilando por las calles de Londres. Era George Friedrich Händel, un gran músico, pero para esa fecha había perdido buena parte de su inspiración y llevaba tiempo en que no hacía obras y por lo tanto ya no lo llamaban. Él pareciera ser que se había apagado porque él dedicó su vida para ser famoso y ya se sentía a sus 60 años viejo y cansado de la vida. Regresó a su humilde casa y al entrar le llamó la atención un paquete. Lo abrió y encontró un escrito que llevaba por título Un oratorio espiritual. No tenía el nombre de la persona y eso le fastidiaba porque él recibía muchas obras de autores desconocidos, pero muchas veces no servían para nada, según él. Y le disgustó que también decía, el Señor Jesucristo me lo encargó. Así nada más decía el título. Estaba aburrido él, pero continuó leyendo, hojeando el texto, porque no tenía otra cosa que hacer. Y le llamó la atención un párrafo que nunca había puesto atención de la Biblia, que ahí estaba anotado y decía, desesperado y desechado entre los hombres, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso le llamó la atención porque él precisamente así se sentía, despreciado y desechado, porque ahora que ya no daba obras, ya la gente no lo veía famoso. Y él se sentía así precisamente. Händel continuó leyendo cuando dice que él, su alma, la entregó a Dios y su alma no quedó en el Seol. Händel, al estar escuchando esta obra escrita, él empezó a llenar su vida de vivencias hasta que llegó al punto en el que el escrito hablaba, mi Redentor vive, que son palabras que están en Job y que estaban escritas en obra. Mi Redentor vive, aleluya. Y entonces su corazón empezó a vibrar. Y empezaron a bullir en su mente sonidos sobresalientes, porque ahora él ya estaba inspirado y se pasó toda la semana escribiendo la obra tan famosa que se llama El Aleluya de Händel, o el Mesías de Händel. Quiero que escuches un poquito de este canto, está en español, las obras se hacían en italiano, la ópera es en italiano, y sin embargo aquí lo vamos a ver en el español. Vamos a ver este video de una interpretación en español.
hasta ahí. Esta es una obra muy larga. Yo alguna vez llegué a ir a la sala de aquí de Toluca, ¿cómo se llama la sala de conciertos? Felipe Villanueva, y ahí la escuché completa, pero no en español. La escuché en el idioma que se está normalmente, o es inglés o es italiano. ¿Mande? En alemán, ¿verdad? Entonces, bueno, pero aquí, si siguen ahí ustedes el enlace que voy a enviar, podrán escucharla completa. Pero quiero esto como introducción porque precisamente lo que está pasando aquí con dos personas que están yéndose, dice ahí, he aquí, versículo 13, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Se piensa que estaba a 11 kilómetros más o menos de Jerusalén, y eran dos en el mismo día. ¿De qué día estamos hablando? Del domingo de resurrección, ¿verdad? Pero ellos se van desanimados porque piensan que Jesucristo está muerto. Y entonces vamos a estar predicando, de hecho, las apariciones de Jesús resucitado. El domingo hablé de la primera aparición. ¿A quién se le apareció primero? María Magdalena. Segundo, las otras Marías que también iban, aparece en otro pasaje de Lucas, que son otras Marías. Y ahora está mencionando aquí que se aparece el Señor Jesús a estos dos. Este pasaje nos va a dar lecciones. Yo espero que anotes ahí en tu boletín las lecciones que podemos sacar de este pasaje. Dice que iban a la aldea de Emaús, es decir, estaban desertando, ya no querían ser cristianos, porque Jesucristo no había cumplido sus expectativas. Jesucristo lo veían a él como el rey que había de instaurar un nuevo reino. Y sin embargo, ahora era un cadáver. Para ellos era un cadáver, y además un cadáver que ya ni estaba en el sepulcro, que se habían robado el cuerpo. Así es que ellos están huyendo, están yéndose ya a sus casas. ¿A ti no te ha llegado a pasar esto mismo? Que Jesús no cumple expectativas que tú pensabas que tenías que darte, y dices, no, esto no sirve. O a lo mejor tú mismo no cumpliste con las expectativas y fallaste y dices, yo no sirvo para esto, me regreso, me voy a la vida como la seguía antes, ya me olvido de Jesús. ¿Nunca te ha pasado pensar eso? Bueno, aquí vemos a dos que sí estaban pensando así. Huyo, ya no estoy anotado, ya que me borren de la lista, ya no quiero estar. Hace 2 días me platicaba acerca de una persona que estuvo muy metido aquí en la iglesia presbiteriana hace muchos años, yo creo que hace más de 20 años, y él servía en la iglesia, estaba sirviendo completamente ahí, muy, muy metido. Se enfermó su mamá, puso en oración la enfermedad de su madre para que la curara. Su mamá la llevó el Señor, era una hermana muy cristiana, se la llevó el Señor, y él ya lleva 20 años que no se aparece en una iglesia evangélica, ¿verdad? Mi hermano Navidad, era su suegra. Y entonces él dijo, no me cumplió Dios, así es que me olvido. Así puede pasar, y así estaba pasando con estos hombres. Entonces la lección 1 es que cuando estés desanimado, no tomes decisiones apresuradas. Anótale ahí, por favor. Cuando estés desanimado, no tomes decisiones apresuradas. Ellos estaban muy probablemente decepcionados, quizás se sentían burlados por haber invertido 3 años de su vida al lado de Jesús y que no hubiera cumplido las expectativas. La vida es difícil y ser cristiano no es fácil.
Y esto no nos debe de sorprender. Y vives con esa verdad de que la vida tiene problemas todos los días. Si no es por una cosa, es por la otra. Algunos de nosotros no son problemas económicos, algunos son problemas emocionales. Cuando pues, yo me sentía tan bien y de repente me siento mal, ¿qué pasa conmigo? Todos nosotros pasamos por algo que nos hace dudar de Dios. Pero, primera lección, cuando estés desanimado, ¿qué? No tomes decisiones apresuradas. Ellos se equivocaron porque estaban equivocados. Jesucristo estaba vivo, no estaba muerto. Dice el versículo 15 que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿quién apareció? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas ellos no lo notaron porque sus ojos estaban velados como si tuvieran una tela. Eso lo hizo el Señor Jesús a propósito, para que no lo reconocieran. Estos no eran apóstoles famosos, Dice Cleofas, llega a mencionar a Cleofas, el otro no sabemos, y Cleofas nunca se menciona en los evangelios. No eran personas que habían estado de los 12 escogidos, eran simples desconocidos, diríamos. Pero fíjate a quién va a buscar el Señor. Antes de ir a buscar a los discípulos, va a buscar a estas ovejas perdidas. Y es muy característico de Jesús. Jesús no le preocupa estarse con los importantes, sino Él precisamente viene con los no importantes. Viene por todos. Y por eso empieza a dialogar con ellos. Jesús abre la conversación. Lección número 2. Aún en tu desánimo y aun que tomaste malas decisiones, Jesús habla contigo. ¿Qué debes de hacer? Escúchalo. Aunque hayas tomado las peores decisiones, Jesús va a seguir hablándote. ¿Por qué? Porque Jesús te ama y Jesús es fiel, aunque tú no lo seas. Eso es lo grandioso de nuestro Señor Jesucristo, lo grandioso de su amor incondicional. Él nos ama, nos portemos mal o nos portemos bien, Él sigue amándonos y quiere hablar con nosotros. Escúchale. Jesucristo inició la conversación. Versículo 17, les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Fíjense, ¿el Señor no lo sabría? ¿El Señor no sabía de qué estaban platicando y por qué estaban tristes? ¿Tú crees que no lo sabía? Sí, ¿verdad? Sí lo sabía, como cuando Adán pecó y se escondió. ¿Te acuerdas en Génesis capítulo 3? Que se esconde al oír que venía el Señor al viento entre el bosque, fue y se escondió. ¿Y qué le dice el Señor? Ya había pecado, ya se había portado mal, ya estaba destituido de la gloria de Dios, pero Dios va a buscarlo. ¿Y qué le dice? Eres un pecador, mira, te va a ir mal. No, ¿qué le dice? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Así es nuestro Dios. Así es su regaño. ¿Qué es lo que quiere hacer? Que nosotros reflexionemos de nuestra propia vida. ¿No lo sabía Dios dónde estaba Adán? Cuando dice, ¿dónde estás tú, Adán? Como el bebé, ¿verdad? El niño no, alguien todavía tiene niños así que se esconden. A ver, encuéntrame, mamá. Lo hacen así, ¿verdad? Algunos bebés, niños pues. No me encuentras, ¿no? ¿Por qué se tapó en los ojos, no? Y así estaba Adán. ¿Y Dios qué hace? Como los niños, ay, no te veo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y así está Dios. Así es Dios para con nosotros. Él sabe que somos como niños, pero que necesitamos reflexionar. Y por eso les preguntas, ¿qué pláticas son estas? ¿Y por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Qué problema tienes que te entristece?
El Señor estaría preguntándote, ¿por qué estás triste? Por qué andas sin ánimo y has perdido el gozo de mi presencia? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué piensas que todo lo que tiene que ver con Dios no funciona? ¿Por qué estás triste? Y ellos empezaron a decir sus motivos. Respondiendo Cleofas, dice, ¿serás que eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Y otra vez otra pregunta, ¿qué dice Jesús? Platícame, ¿qué cosas? A ver, platícame. Como si no supiera el Señor, ¿verdad? ¿Ves qué hermoso es nuestro Señor? Qué tremendamente hermoso. Él no se preocupa que le estén diciendo, es que eres un ignorante, que no sabes las cosas. Sí, yo no sé, a ver, platícame, dime cómo está el asunto. Así es nuestro Señor, nuestro amado Señor, grande, maravilloso es. Y entonces ellos le explican, ¿verdad? Como si ellos fueran los maestros de todo lo que ha pasado. Muchas veces nosotros también andamos con nuestras verdades y pensamos que ya está muy claro, este es el problema, así es el asunto, así son las cosas y yo sé muy bien dónde estoy planteado. Y Jesús te dice, a ver, pues platícame, a ver, enséñame a mí, ¿no? Bien dice el versículo que nuestros pensamientos no son, sus pensamientos, dice el Señor, no son mis pensamientos. Así es que es bueno revisar qué es lo que estamos pensando respecto a lo que estamos viviendo, porque muy probablemente estemos equivocados. Así es que le dice, de Jesús Nazareno que fue varón, ¿qué? Profeta. Sabían que Jesús era profeta. Poderoso en obra. Sabían que era poderoso en obra. Y en palabra delante de Dios y de todo pueblo. Y entonces está diciendo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y le crucificaron. Y dicen, él había prometido que redimir a Israel, liberar a Israel. Y no hizo lo que prometió. Él había prometido redimir a Israel. Y además ellos están diciendo, fue hace 3 días que esto ha pasado. Y dicen, y nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Pero estas mujeres son mujeres, ya ves cómo son de chismosas, argüenteras y mentirosas las mujeres. ¿Les había costado a ellos estar dudando de la palabra de la mujer? Les había costado, porque ya estaban yéndose. Varón, no dudes de la mujer, no dudes de la mujer. Tiene cosas que hablarte, pero no la calles. Escúchala, escúchala. ¿Tú sabías que la mujer casi habla 7 veces más que el hombre? Bueno, según las estadísticas, ¿verdad? Hay mujeres más calladitas y hay hombres más hablantines. Pero según las estadísticas, la mujer tiene mucho que hablar. ¿Qué debe de hacer un hombre cuando una mujer habla? ¿Qué hace el hombre cuando una mujer le presenta los problemas? ¿Qué hace el hombre? Ay, ese problema no, mira, uy, haz esto y hazle aquí y hazle allá. ¿Qué hace? En vez de escuchar, empieza a hablar y a resolver. No, mira, hazle así. Ay, ¿por qué? ¿Para qué lloras? No, pues no deberías llorar. Debes de decirle y hacerle. ¿Qué es lo que quiere la mujer? Que la escuchen, nada más quédate callado, lo que le digo a los varones ahí en la reunión de varones. Tú cállate, deja que hable. Ella nada más quiere expresar lo que está sintiendo. Deja que ella hable. Y ya, compréndela. Eso sí, no te hagas el pato de que, ay, sí te estoy escuchando y no le escuchaste nada. Habla, o sea, ella está hablando, tú escúchala, busca comprenderla. Bueno, estos eran
hombres muy mexicanotes, ¿verdad? Así como nosotros. Ellos pensaban que eran fantasías de las mujeres que supuestamente habían visto a Jesús, pero no, eso son mentiras. Entonces, ¿cuál es la tercera lección? Una cosa es creer en Jesús y otra es creerle. Una cosa muy diferente es creer en Jesús. Sí, creo en Jesús, fue varón, profeta, sí fue. No, sí, yo sí creo en Chuchito. Algunos le dicen Chuchito, yo creo en Chuchito, ahí lo tengo yo. Y mira, le hablo de vez en cuando. Claro, la Virgenzota allí y Chuchito aquí por acá, ¿no? Pero creen en Jesús, pero ¿le creen a Él? Es muy diferente, ¿verdad? Creer en Jesús a creerle a Jesús. Y ellos no le creían a Jesús. Creían en Él, pero no le creían a Él. Así es que más adelante el Señor ya llega el punto en que Él dice, versículo 25, entonces Él les dijo, ¿qué les dijo? Oh insensatos y tardos en corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. La palabra más usual en la traducción griega es tontos. Y quizás alguien hubiera puesto como traducción estúpidos. Aquí sí Jesús les está hablando fuerte. Y además les dice que el problema no es que no hayan entendido, el problema es que su corazón está oscurecido, está vendado. Son tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué es lo que decían los profetas? Y esta es la cuarta lección. La cuarta es, acepta el regaño de Jesús. Cuando Jesús te regañe, acéptalo. No lo olvides. Y mira, en nuestro caso, muchas veces el regaño viene por los hermanos, viene por las hermanas. Y, oye, ¿por qué no has venido? Ya no te he visto en la iglesia. Ay, ¿no? Ahí se hace el boba, la boba, y ni contesta, ¿no? Pero en cierta forma es un regaño. Oye, ve, congrégate, necesitas del Señor. No, es que mi familia, que quién sabe qué. Bueno, ¿y por qué no te acercas tú al Señor? No, es que los problemas allá. Pero, ¿por qué no te acercas al Señor? Y ahí está. Entonces, acepta los regaños de Jesús. Hazle caso. A través de múltiples maneras el Señor te está hablando que no seas insensato, insensata y tarda de corazón. ¿Y qué le dice? Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ellos ya conocían la escritura, ellos eran judíos donde iban a las sinagogas cada sábado y ellos habían leído las escrituras y los profetas habían hablado. Isaías 53 habla del cordero como oveja que fue llevado al matadero, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ya hablaba acerca de este Cordero de Dios. En Daniel 9:26 habla el profeta Daniel diciendo que después de los 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Pero no se la quitará él mismo, sino que serán otros quienes se la quitarán. Y en Zacarías, el profeta Zacarías, también había dicho, capítulo 12, versículo 10, mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Las escrituras ya estaban contenidas
el proceso a través del cual habría este Mesías de cumplir su propósito de redención, de salvación. Quinta lección, escudriña las Escrituras. Quinta lección, ¿qué es? Escudriña. Y mira, escudriña no nada más es leer, sino buscar, masticar la palabra de Dios. A veces, y ese es un problema cuando tenemos planes de lectura. Ya leí, ya. ¿Y qué leíste? No sé. ¿Y otra vez? Y vas leyendo. O sea, léela, buscando que el Señor te hable. Pídele a Dios, Señor, háblame a través de la palabra. Háblame, quiero saber qué me tienes que decir. Háblame, Señor. ¿Qué decía entonces la Escritura? Que el Señor era la semilla de la mujer que fue pronosticada en Génesis capítulo 3, que su simiente, Satanás le heriría en el calcañar, en el tobillo, pero él heriría a Satanás en la cabeza. Ya estaba pronosticado eso. ¿Dónde estaba Jesús cuando está la bendición de Abraham? Dios le dice, y esta bendición será para todas las naciones. Allí estaba Jesús. Cuando Abraham se encuentra con el sacerdote Melquisedec, allí estaba Jesús. Cuando Jacob más adelante lucha con un ángel, con un varón, y no lo suelta, ¿quién era ese varón? Era el Señor Jesucristo. Cuando se habla del león de la tribu de Judá en el Antiguo Testamento, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesús. Cuando se habla del Cordero de la Pascua, ¿de quién se está hablando? Del Señor Jesucristo. Cuando se habla que vendría un profeta superior a Moisés, ¿de quién se está hablando? Del Señor Jesucristo. Cuando se habla de un hijo de David superior al rey David, ¿de quién se está hablando? De Jesucristo. Cuando se habla en el Salmo 22 del Salvador sufriente, ¿de quién se está hablando? Del Señor Jesucristo. Cuando en el Salmo 23 escuchamos Jehová es mi pastor, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Cuando se habla en Daniel acerca del Mesías príncipe, quien establecerá un reino que nunca terminará, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento siempre, acuérdate, hermano, que debes de leerlo a la óptica de Jesucristo. ¿A la óptica de qué? De Jesucristo. Allí está Jesucristo mostrándose, pero véelo siempre a la óptica de Jesucristo. ¿Cuál fue la quinta lección? Escudriña la Escritura. Busca entender la Escritura. Y sexta, cuando dice versículo 28, llegaron a la aldea donde iban. ¿Qué aldea era? ¿Cómo se llamaba? Emaús. Y dice que el Señor hizo como que iba más lejos. Y ellos se metían a la aldea. Y no. Y entonces le dicen, no. Quédate con nosotros. Se hace tarde. El día ya declina. Quédate aquí con nosotros. Y dice que entró a quedarse con ellos. Y entonces sentado en la mesa, ¿era la casa de quién? ¿De quién era la casa donde? No era de Jesús. No, la casa de Lázaro estaba en el domicilio de Betania, ¿no? Esquina con, no sé, con un río quizás. Pero aquí era otra ciudad o ranchería. ¿Cómo se llamaba? Emaús, era otro lugar. Ellos eran ¿de dónde? Porque ya regresaban a sus casas, ya habían abandonado todo lo del cristianismo. ¿A dónde iban ellos? A su casa. Por lo tanto, ¿en casa de quién estaban? De Cleofas o del otro. No sabemos quién es otro o otra. Otros dicen, no, era la pareja, eran dos casados ahí, matrimonio. Bueno, no sabemos. Pero ahí estaban en la casa. Y en esa casa, ¿quién debía de tomar el pan y bendecirlo? No, el dueño de la casa, ¿no? El dueño de la casa debía. ¿Y quién lo está haciendo? Dice que sentado con ellos a la mesa, pusieron el pan y de repente Jesús lo toma y lo bendijo
y lo partió y se los dio. Y ellos se han de haber quedado asombrados porque rompía una regla de la hospitalidad. Quien debería de romperlo y partirlo y repartirlo debía ser el anfitrión, el dueño de la casa, pero Jesús lo hizo así. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué rompió la cortesía normal Jesús? Porque entonces le dice, ¿qué pasó? Versículo 31. Le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué rompió la cortesía? Para mostrarse ante ellos como quien era. Va a ser la forma en que se va a revelar mi presencia en medio de ellos, que yo soy. Porque el pan, ¿qué significa? El pan significa Jesús. Y al romperlo, ¿qué significa? Que Él fue molido por nuestros pecados. Y al repartirlo y darlo, significa que Él se da a tu vida para que entre a tu corazón. Por eso cuando Jesús en Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y ¿qué hará? Cenar, ¿verdad? Siempre se trata de comida, el Señor Jesucristo le gustaba comer, era buen comilón y sabía que a través de la boca, como a todos nos gusta comer, eran más claramente evidenciado la manera en que Él trabajaba con nosotros. ¿Cómo trabaja? Hacia adentro de nuestras vidas, adentro de nuestras vidas. Y entonces ellos reconocieron en ese acto, allí se les abrieron los ojos, Él es Jesús. ¿Y qué pasa inmediatamente? Desaparece. Sexta lección, come del pan de vida. Come el pan de vida. Come de Jesús. Aprópiate de Él. Especialízate en comer de su personalidad. Siempre que lees la Biblia, pregúntate, y Señor, ¿esto qué me dice de ti? Señor, ¿esto qué me dice de ti? ¿Qué habla de ti? Por ejemplo, ahorita estamos leyendo en el plan de la Biblia, Primero de Reyes, y creo que ya vamos por el capítulo 21. Y habla de quién, de un profeta que se llamó Elías. Entonces, Elías tiene cualidades de Jesús que puedes encontrar en Elías. Como que oró y ¿qué pasó? Cayó fuego del cielo. Allí está Jesús. Allí está Jesús. Y Jesús, yo quiero también, Señor, tener esa oportunidad de que yo ore como Elías y pueda ver el fuego llegando a mi vida, que tú me quemes con tu presencia. Yo quiero ser ese altar donde tu fuego consuma mi vida para adoración a ti. ¿Y qué pasó? Versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos revelaba, nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, ya era noche. ¿Te acuerdas que habían dicho, no te sigas, ya es noche, a lo mejor hay ladrones y no te sigas? ¿Y qué hicieron ellos? Corramos a Jerusalén. ¿Qué les importó la noche? Nada. ¿Ellos cómo fueron a Emaús? Bien tristes. Ya no voy a ser cristiano, ya no sirve para nada eso. ¿Y ahora cómo regresaban? Vamos a ver a los hermanos, acabamos de encontrar a Jesucristo, aquí está en medio de nosotros. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. 7 kilómetros, ¿cuántos? 11 kilómetros. ¿Cuánto tiempo tardarías en correr 11 kilómetros? De aquí a Gocoyoacac. Ahora, ¿cuánto tiempo tardaríamos? Tú, Héctor, yo creo que yo tardaría unas 5 horas.
Pero ellos yo creo que tardaron menos que lo de Héctor, en media hora, vamos a correr. ¿Por qué? Porque estaban encendidos de la realidad de Jesucristo resucitado. Ellos habían visto al Señor. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba? Ellos tenían la oportunidad ahora de tener el ardor de su presencia en su vida. Y ahora ellos iban a comunicar a los discípulos: hey, nosotros que no somos los apóstoles, nosotros que no fuimos escogidos de los 12, nosotros los que nunca van a escribir de nosotros, pero nosotros hemos visto a Jesucristo y nos consta, Jesús vive, Jesús vive. ¿Qué cara tendrían? ¿Qué cara tendrían ellos? A ver, pon una cara. Ay. ¿Qué cara tendrían? Pongan caras, pon unas caras, algunos muy tristes. ¿Qué cara tendrían? Cara de alegría porque iban a compartirles a los demás todo lo que estaba pasando. Era momento de fiesta, de festejo, porque Jesús estaba vivo, era real y además seguía siendo el Jesús que conocimos. El Jesús que no viene a castigarnos, a regañarnos, el Jesús que nos pregunta y busca con toda delicadeza y amor levantar nuestros ánimos. Así es, lleno de gracia y de verdad. Así es Jesús. Este Jesús es el que nos topamos con él. Al comienzo se hacía como que no sabía. Y hasta nos preguntó y nosotros de mensos que no lo reconocimos. Pero ya que lo reconocimos, creemos en él. Él está vivo. Él está vivo. Dice que llegaron a informar. Confirmaron además al final la noticia. Dice, entonces, y los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón Pedro. Ellos ya habían tenido testimonio de que también Simón Pedro lo había visto. Entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Él vive, partió el pan con nosotros. Él vive porque ya me comparte de su pan. Yo ya lo comí, yo ya está conmigo, yo ya lo acepté en mi vida y sé que Él vive porque ya se manifestó en mi vida, me ha alimentado, me ha llenado y hasta su presencia en mi vida. ¿Tú puedes decir lo mismo? Pues Él vive, Él está aquí con nosotros, Él nos acompaña, Él está en este momento aquí porque donde están dos o tres, estamos dos o tres congregados en su nombre. Aquí está Él en medio de nosotros, a tu lado, dentro de ti. Él está presente porque Él vive y vive para siempre, eternamente.